El episodio de hoy es muy especial porque vamos a responder las preguntas más comunes que se han realizado a lo largo de todos los episodios que hemos estado publicando en el canal. Entonces la idea es concentrar en un solo programa estas preguntas para que cualquier duda que tenga alguno de los suscriptores pueda dirigirse directamente a él y obtener las respuestas. Empecemos. Buenísimo, Joaquín, ¿qué te parece? Ya lleva más de una docena de programas y la gente ha hecho muchísimas preguntas, las cuales recopilé y ahorita te las voy a hacer para que sea como más natural. Mira, una de las preguntas con respecto a los programas de la muerte es: ¿cómo sabes eso si no has fallecido? Es una pregunta muy común, tienes toda la razón. Para conocer de la muerte no es necesario morir. De la misma manera que para conocer la luna no es necesario llegar hasta ella. Una de las evidencias más contundentes que existen para poder hablar de la muerte son las experiencias cercanas a la muerte, las famosas SM, donde una persona clínicamente muerta, sin signos vitales, se desprende de su cuerpo, llega a un sitio muy específico y de la forma más inesperada regresa a su cuerpo. Lo interesante de esto es que esta persona tiene recuerdos de lo que sucedió durante el tiempo que estuvo fallecida, lo que decían los médicos, lo que sucedía en el quirófano, si estaba en un quirófano. Este tipo de experiencias se han dado en casi el 4% de la población mundial, o sea que son millones de personas hablando de lo mismo. Se puede asumir y concluir de que es una forma muy específica de saber qué hay después de la muerte. Porque estas personas sí han muerto por pocos Sí. segundos y han relatado su historia. No solamente pocos segundos, algunas han estado muertas más de 15 minutos. Ah, ya imagino. Cosa que la ciencia asume que es imposible porque el cerebro queda dañado irreversiblemente. Sin embargo, estas personas han regresado y han contado su experiencia. Ok. ¿Qué sucede con el alma después de la muerte? Cuando morimos, el cuerpo físico evidentemente deja de funcionar, pero la esencia que tenemos dentro trasciende ese cuerpo físico. Esa esencia, la conciencia, la supraconciencia, el ki, como lo quieran llamar, tiene diferentes nombres, va a un sitio que es en plano espiritual, donde se reúne con otras almas y bueno, hace una evaluación de su propia vida. No hay jueces ahí que te juzguen ni nada por el estilo. Y se prepara en conjunto con otras almas para, bueno, decidir las próximas acciones para su propia evolución espiritual. Otra de las preguntas que hacen es: ¿cómo saber cuando alguien está muriendo? O sea, parece que tenemos interés en saber cuándo se va a morir una persona. Sí, la gente le tiene miedo a hablar de la muerte, pero inconscientemente quiere saber cuándo su propia vida se va a acabar o cuándo la vida de otra persona se va a acabar. A nivel médico, una persona se puede notar que está muriendo cuando, bueno, hay ciertas respuestas fisiológicas que se van dando. Por ejemplo, su pulso sanguíneo comienza a disminuir mucho, su respiración comienza también a hacerse muchísimo más lenta, la coloración de la piel comienza a aclararse. Otra de las cosas que ya no es tan científica es que las personas comienzan a hablar con alguien desconocido en la sala. Pueden estar mirando una ventana, el techo o una pared y están hablando, están conversando con alguien. Los familiares le da un poco de miedo porque piensan, bueno, están delirando. Sin embargo, esta es una señal muy poderosa de que la persona ya está recibiendo la visita de seres de luz o de familiares que ya han fallecido y bueno, los están preparando para acompañarlos en el tránsito hacia el otro plano. De hecho, uno de los testimonios por la cual saqué esta pregunta era de una persona que veía un árbol, una persona sana que veía un árbol. Sí, sí. Y le dijo a su hermana que él ya no iba a estar allí y que la única sobreviviente iba a ser la hermana. Sí. Y aparentemente sucedió, ¿no? Sí, que ese era el último día que ella lo iba a ver con vida porque la casa donde vivían se iba a derrumbar y ella era la única que iba a sobrevivir. Ella no lo creyó, pero al día siguiente, bueno, ella era la única sobreviviente de esa tragedia. ¿Hay alguna forma de predecir cuándo alguien va a morir?
Predecir el futuro, nosotros no tenemos esa capacidad. Es realmente imposible porque si no se cumplen las condiciones de que una persona esté en una cama de hospital o haya tenido una enfermedad prolongada, probablemente mañana cualquiera de nosotros puede tener un accidente y muere. Por eso predecir la muerte de una persona es muy complicado. Y otra de las cosas que le llaman la atención a las personas es si hay comunicación con los muertos. Definitivamente sí hay comunicación con ese plano. Fíjate que una de las respuestas anteriores fue que cuando la persona ya está a punto de despedirse de esta realidad, recibe visitas de seres fallecidos. Ya él allí se está comunicando. Evidentemente él está en un estado alterado de conciencia y tiene la posibilidad de ver esas entidades que están ahí presentes. Sin embargo, todos nosotros como seres humanos tenemos esa capacidad. Lo que pasa es que, bueno, primero no creemos en ella. Segundo, no hemos estado como que tranquilos y relajados para poder recibir las señales, porque aunque no lo creas, todos los días estamos recibiendo señales de ese plano. Otra forma que tienen esas entidades de comunicarse con nosotros es a través de los sueños. De hecho, había muchos testimonios de sueños muy vívidos. Sí. De sueños que se sienten, que sienten el abrazo, que sienten esa despedida de decir estoy bien. Otra de las preguntas es si es normal tener miedo a la muerte y cómo se supera. Sí es normal tenerle miedo a la muerte, pero le tenemos miedo a la muerte porque desconocemos el proceso de la misma. Si conociéramos ese proceso, dejaríamos de tener miedo. Inclusive, tenerle miedo a la muerte nos hace tener miedo a vivir plenamente, porque nos cohibimos de realizar las cosas que quisiéramos hacer de manera espontánea por miedo al fracaso, miedo al que dirán, miedo al no quedar a la altura de X circunstancia o de X regla social y simple y llanamente esas son tonterías. Si nosotros supiéramos que somos seres espirituales viviendo en cuerpos humanos para tener experiencias humanas y no al revés, que somos cuerpos humanos teniendo experiencias espirituales, tendríamos la plena seguridad de que la muerte es una transición hacia otro plano y dejaríamos de tenerle miedo. ¿Cuál es el propósito de la muerte? El propósito de la muerte es dar fin a un ciclo de aprendizaje en esta realidad, con un cuerpo físico. Nosotros venimos a esta realidad a aprender y a experimentar emociones, para lo cual necesitamos un cuerpo físico. Las emociones únicas y exclusivamente se sienten, se producen y se desarrollan en un cuerpo físico. Por lo tanto, si no tuviéramos un cuerpo, no podríamos experimentar ese tipo de situaciones. Entonces, cuando venimos a experimentar, encarnamos en un cuerpo físico. Cuando ya aprendimos lo que quisimos aprender, el cuerpo físico muere y nosotros nos desprendemos hacia el plano espiritual. Entonces, la muerte es el fin del ciclo de aprendizaje en esta vida. Ya no lo había visto de esa manera. O sea, el fin del aprendizaje de este cuerpo, porque la vida continúa. ¿Cómo influye la muerte en nuestras decisiones de vida? La gente está muy preocupada porque a veces sus decisiones de vida están basadas en otras cosas, en otras creencias, y cuando se le habla de la muerte ya aquí como que cambian un poco la pregunta y tienen esas dudas. Sí, las personas normalmente están muy preocupadas, al igual que yo hace varios años, en aparentar, en tener, en adaptarse a una sociedad para ser acogido en ella. Sin embargo, nos olvidamos del ser. Hemos transformado ese ser en tener y nos quedamos vacíos. Cuando se acerca la muerte y hacemos una reflexión a todo lo que ha sido nuestra vida, nos damos cuenta de que hemos perdido muchísimo tiempo. A veces tenemos tiempo de enmendar esa situación, otras veces ya es muy tarde y bueno, no hay nada que hacer. Solo aprendí muchísimo del acompañamiento que hacía a los enfermos terminales y una de sus grandes tristezas, por llamarlo de alguna manera, era que no habían hecho lo que siempre habían querido hacer. Respondiendo a tu pregunta, nosotros normalmente posponemos acciones de nuestra vida, acciones importantes de nuestra vida, porque pensamos que la muerte nunca va a llegar.
Sin embargo, si nos diagnostican una enfermedad grave y todavía tenemos cierto tiempo para vivir, ahí van a comenzar a realizarse cambios importantes en la vida. La sugerencia que siempre hago es que procura vivir en función de lo que a ti te hace crecer como ser humano, de lo que te hace feliz realmente, de lo que te hace vibrar, para que cuando llegue ese momento estés lleno, estés feliz y no sientas ese vacío inmenso por haber tratado de perseguir un tener en lugar de un ser. La vez pasada escuchaba a un emprendedor hablar de eso. Él desde pequeño se colocó una meta de que quería ser millonario y lo logró a su corta edad. Sí. Pero cuando consiguió todo ese dinero, él decía, ¿por qué me siento tan vacío? ¿Por qué me siento así? O sea, el dinero no le dio la felicidad, le dio comodidad, le dio muchas cosas, pero él se sentía vacío. Y él empezó a meditar y a hacer otras cosas para llenar ese vacío. Hay también un testimonio muy bonito en uno de los videos donde habla un padre que él no creía en la muerte, no creía en esos conceptos, él vivía su vida feliz. Lamentablemente pierde a uno de sus hijos, o creo que su único hijo, y a partir de ahí se dio cuenta de que estaba vacío. Comenzó también a involucrarse en el mundo espiritual y bueno, su vida comenzó a cambiar. La gente siempre pregunta que cuál es la relación entre la muerte y el dolor. Y Ingrid pondría el amor también. Hay una relación estrecha, pero básicamente es una relación que yo llamo racional. La muerte es un fenómeno totalmente natural. A medida que vamos creciendo, vamos muriendo. Cuando nacemos ya sabemos que algún día nos vamos a despedir de este cuerpo. Y el dolor como tal, el dolor físico como tal que podamos sentir en nuestro cuerpo es parte del aprendizaje. El dolor emocional, a pesar de que está relacionado con situaciones muy fuertes que la persona puede haber vivido, cuando tú te das cuenta de cuál es el origen de esa situación y comienzas a reencuadrarla para cambiarle el significado, darle un valor real a esa situación, te das cuenta de que no es necesario permanecer en sufrimiento como tal. Ahora, relacionada con el amor es una energía que es universal y la primera persona que debemos amar es a uno mismo. Esto tiene relación con la pregunta anterior porque si tú te amas a ti mismo, vas a comenzar a hacer cosas para tú crecer como ser humano, para sentirte bien, para desarrollarte espiritualmente, para no sentirte vacío. Durante la pandemia la gente no pudo despedirse de sus familiares y se sienten mal porque murieron en soledad. ¿Es eso así? Muy bonita la pregunta. Esto sí ha sido bastante recurrente. Hubo muchísimas muertes de personas en hospitales totalmente aisladas, físicamente aisladas, sin contacto con sus familiares por, las medidas de seguridad que existían en ese momento. Sin embargo, no morimos solos, jamás. Eso de morir en soledad simplemente es una creencia limitante que tenemos nosotros al desconocer el proceso de la muerte. Cada vez que una persona va a morir, recibe la visita de sus familiares fallecidos o de otros seres de luz para prepararlos y guiarlos hacia esa transición que están a punto de hacer. Entre el momento de la visita y la muerte física habrán 3-4 días y tal vez horas. ¿De acuerdo? Otra pregunta relacionada con esta es, ¿y si el familiar muere en un accidente, no le da chance de...? Sí, es correcto. Es muy probable que no tenga la oportunidad de recibir esa visita. Sin embargo, cuando se desprende del cuerpo, si él está relativamente preparado, conoce cuál es el proceso, él va rápidamente a ubicarse qué es lo que ha pasado. Si no, va a existir un pequeño intervalo de confusión, pero a la larga esta persona va a encontrar el camino y va a recibir nuevamente esas visitas que lo van a guiar a través de la transición. ¿Las SM son alucinaciones o son reales? La ciencia médica establece que son alucinaciones. Sin embargo, esta teoría está en contradicción con las evidencias que han arrojado las experiencias cercanas a la muerte. Porque si efectivamente el cerebro muere, deja de funcionar y todo eso son alucinaciones, ¿cómo es posible que una persona que ha estado 15 minutos clínicamente muerta
tenga recuerdos perfectos de todo lo que pasó a su alrededor en el quirófano, lo que conversaban los médicos, lo que sucedía en otras instancias del hospital, inclusive fue a visitar familiares que estaban en otras ciudades y cuando confirmaron, mira, esto pasó así, 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 el familiar dijo, sí, efectivamente, ¿cómo lo saben? Porque la persona fallecida estuvo ahí y lo vio. Para mí no son alucinaciones. Y ahora hay testimonios de los propios médicos, de médicos que han sufrido GSM. Muchísimos. Sí, que han regresado y han contado, oye, esto Sí. no es lo que yo contaba, esto no fue lo que me enseñaron. Uno de los casos más famosos es el del doctor Ivan Alexander, un neurocirujano que lideraba un equipo de médicos y era fiel defensor de la teoría de las alucinaciones. Él sufre una meningitis y cae en coma 5 días. Cuando regresa, comienza a contar cosas de personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte. Había llegado a un sitio muy parecido y había tenido el mismo tipo de vivencias. Y la sorpresa mayúscula de él es cuando su propio equipo comienza a rechazarlo porque, o sea, ¿qué me estás diciendo si tú eras de los que defendía la teoría de las alucinaciones? Las GSM han tocado ya la ciencia médica a través de sus propios médicos. ¿Cuántas familias podemos tener en las diversas encarnaciones? Eso es una pregunta muy difícil de responder porque nosotros como alma tenemos muchísimas experiencias para aprender. Otra de las cosas que pocas personas saben es que reencarnamos en grupos de almas. Y esto se debe a que, bueno, hay un cambio de roles. De repente en una vida yo soy un padre, otra vez soy el hijo, otra vez soy el esposo o la esposa, puedo cambiar de sexo, eso es indistinto. Entonces es difícil de responder porque eso depende de la evolución de cada una de las almas que integren ese grupo. Porque la evolución es individual, ¿no? Es correcto, la evolución es individual, pero nosotros antes de nacer tenemos pactos de alma y evidentemente nosotros acordamos cada uno qué vivencia va a tener para su propia evolución. ¿Cuál es la mejor manera de hablar con los niños sobre la muerte? De una manera natural. Cuando ellos son pequeños, ellos tienen mucho interés y tienen mucha curiosidad por las cosas que les rodean. Si nosotros como adultos preparados, obviamente, iniciamos progresivamente la introducción del tema de la muerte en sus vidas, ellos van a asumirlo como algo perfectamente natural. Podemos utilizar vivencias diarias de su vida. Por ejemplo, cuando los llevamos al parque, vemos un pajarito muerto, una hojita muerta y le comenzamos a hablar, oye, mira, esto una vez estuvo vivo, ahora está muerto, esto es un proceso cíclico, es natural. Y él en alguna oportunidad te va a hacer la pregunta, ¿y nosotros también morimos? Sí, mi amor, nosotros también morimos, igual que el pajarito, igual que la hojita, y es un proceso natural. Y bueno, él seguirá haciendo preguntas hasta que te diga, ¿y tú también vas a morir? Y tú le vas a decir, sí, mi amor, yo también algún día voy a morir. Pero en este momento lo importante es que estoy contigo. Y eso va quedando en su mente como algo totalmente natural. Aquí preguntan, ¿cómo puedo encontrar el equilibrio adecuado entre hablar de mi dolor y mantener mi privacidad? Muy importante. Aquí lo que yo siempre recomiendo es que se contacte con ayuda profesional para que ellos te entreguen una serie de protocolos que tú deberías seguir durante el desarrollo de tu duelo. Es lo ideal. Obviamente, conversar de lo que a uno le pasó es algo natural del ser humano. Pero también es importante conversarlo con las personas adecuadas. Y esto quiere decir que si tú estás en un entorno familiar donde comprenden y respetan tus sentimientos y tus emociones, no hay ningún problema. Pero si estás en un entorno donde van a haber críticas y juicios del no, tú deberías hacer esto, yo en tu caso hice esto, fulano hizo aquello, es preferible evitarlo porque primero estás exponiéndote innecesariamente y segundo vas a recibir consejos que no te van a ayudar absolutamente para nada. Preguntan aquí, ¿hay algo que pueda hacer para ayudar a mi pareja a lidiar con su propio dolor en relación a la muerte de nuestro hijo? Estas son situaciones sumamente difíciles porque hay estadísticas que establecen que aproximadamente entre el 75% a 79% de las parejas que pierden un hijo se divorcian. Y esto se debe básicamente a que la aceptación de esa realidad en una persona fue más rápida que en otra, lo cual no tiene nada de malo, simplemente que cada quien en función de sus creencias y en función del nivel de culpa que pueda sentir,
va a avanzar más rápido o no. Aquí sí existe lo que se llama el acompañamiento emocional de la pareja, obviamente, pero también tiene que tener en cuenta que ambos tienen que estar de acuerdo en enfocarse en lo que es la recuperación y no en la ausencia. Porque si uno de los miembros de la pareja se enfoca en la ausencia, en la pérdida todo el tiempo y el otro en la recuperación, al final se va a comenzar a generar una brecha demasiado grande que bueno, que el que se ha quedado abajo le va a ser muy difícil entender al que lo superó y inclusive puede hacerle algunos comentarios hirientes de que no le interesaba a su hijo, y el que superó no va a soportar tener a su lado una persona que lo esté arrastrando nuevamente hacia el sufrimiento, porque ya esta persona está preparada para rehacer su vida, Claro. continuar adelante, independientemente que el hijo esté o no esté, pero ya él está preparado para seguir adelante. Al final, esa brecha lo que va a hacer es una separación entre la pareja. Por eso es que yo siempre digo que es importante que ambos miembros de la pareja estén de acuerdo en enfocarse en la recuperación. De esa manera las posibilidades son mucho mejores. Ok, 2 preguntas adicionales. ¿Qué puedo esperar en términos de mi proceso de duelo en los próximos meses o años? El duelo tiene 5 etapas, no son lineales. Una persona puede saltar de uno a otro, puede estar en la etapa de depresión, ocurre una situación y tiene un episodio de ira, en fin, no es lineal el duelo. Ahora, ¿qué esperar en función de esas etapas y el tiempo de recuperación? Depende de la persona. Como decía en la respuesta anterior, si la persona está enfocada en recuperarse, en reasumir su vida normal, va a tener muchísimas posibilidades de acortar ese tiempo. Ahora, si la persona está divagando constantemente en pensamientos y recuerdos de dolor y sufrimiento, va a ser muy difícil que eso pueda suceder de manera rápida. Ella quiere saber los meses y años que se puede tardar. Normalmente el duelo como tal significa la respuesta física a una pérdida de cualquier tipo. Puede ser la pérdida de un animalito, Del de trabajo, una pareja, sí. del trabajo, de un ser querido, de un hijo. Eso es duelo. Ahora, la adaptación de la persona a ese proceso de reasumir su vida normal, teniendo en cuenta esa pérdida, puede durar entre 3 a 6 meses si la persona está clarísima de que se quiere recuperar, hasta un promedio entre 2 y 3 años, que es lo estándar. Ya cuando tenemos duraciones superiores a 3 años, 5 años, 10 años, hay una expresión que se llama duelo patológico, donde hay un círculo vicioso de retroalimentación y ese tipo de situaciones, donde la persona va a quedarse dentro de un agujero negro, y lo peor de todo es que este tipo de emociones acumulan químicos en el cuerpo que producen adicción. Wow. Sí, es duro decirlo, pero es así. Entonces la persona puede durar muchísimos años e inconscientemente va a generar situaciones que le produzcan ese tipo de emociones para seguir sintiéndose de la manera que se quiere sentir mal. Estos son procesos inconscientes, por eso siempre insisto en buscar una ayuda profesional para que te pueda otorgar herramientas que, te ayuden a luchar contra este tipo de cosas. Bueno, y por último, ¿cómo puedo manejar la sensación de que el mundo sigue girando y la vida continúa mientras yo sigo sintiéndome atrapada en mi dolor? Esa es la situación del pobrecito yo. El mundo sigue girando a pesar de que tú estés o no en él. A él no le interesa nada de lo que tú pienses. Ahora, la forma como tú te sientas en función de lo que pasa alrededor tuyo ya es tu responsabilidad. Nuevamente, si nos enfocamos en la recuperación, poco a poco esa brecha entre lo que yo siento y lo que el mundo me hace sentir va a ser más pequeña. La idea es tratar de enfocarnos en salir de ese agujero negro en lugar de permanecer en el sufrimiento. Estas son todas las preguntas que saqué de todos los programas que hemos hecho, pero en el duelo me quedó algo así que no lo conseguí en las preguntas de la comunidad. Tú pasas todas las etapas, puedes regresar, venir de las 5 etapas del duelo, pero el día que tú tomas la decisión, ese día va a ser un cambio en tu vida.
Sí, es correcto. El día que tomas la decisión, todas las cosas comienzan a cambiar porque ya tu mente va a estar enfocada en otra cosa, tus pensamientos van a ser diferentes, la energía que corre en tu cuerpo va a ser diferente, tu actitud va a ser diferente. Ya. Comienza el cambio. Bueno, ya sabemos que el cambio empieza en uno mismo. Siempre. Bueno, muchísimas gracias, Joaquín. Estas fueron las preguntas que saqué de todo el contenido que tienes en la red. Y nada, bueno, a la invitación al próximo episodio de Querida Amiga Muerte. Y si tienes alguna otra pregunta, déjala en los comentarios que con todo gusto te responderé. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado hasta aquí y hasta el próximo episodio.